Hola chicos y chicas de sexto año básico. Hoy día vamos a explicar los problemas que van a ser entregados a través de la plataforma de Classroom, a través de también del PPT, que se les va a mandar esta misma semana. ¿Ya? Esta semana corresponde a que trabajemos con suma y resta de fracciones de distinto denominador, pero viéndolos desde un lado de contexto. Problemas. Vamos a resolver problemas de contexto en donde estén involucrados este tipo de operaciones y cómo los vamos a ir resolviendo, ¿ya? Recuerden que siempre en un problema matemático yo voy a tener tres instancias en donde voy a trabajar. La primera va a ser siempre plantear el problema, después vamos a resolver el problema y la última instancia es cuando yo respondo con respecto al resultado que obtuve de la resolución, ¿ya? Entonces, bien, vamos al problema. Es el mismo que tienen en su PowerPoint. Dice, Claudio, un granjero, tiene un espacio para cultivo de unos 72 metros cuadrados en su parcela. Me voy a detener acá. Este 72 no lo vamos a considerar como tal para la suma o resta de fracciones. Más bien ese dato viene para que ustedes hagan la gráfica al final, que también lo voy a mostrar. ¿Ya? Bien, este dato entonces por el momento no nos importa porque vamos a buscar resultados fraccionarios. Entonces, de ese terreno, que son 72 metros cuadrados, dice que va a destinar un tercio de ese terreno para sembrar tomates y además 10/24 del mismo terreno completo para plantar lechugas. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuánto es el total en fracción del terreno utilizado? Entonces yo debo entender que como queremos saber el total, sabiendo que entre tomates y lechugas ocupan un espacio en el terreno, se entiende entonces que voy a tener que sumar estas cantidades. Entonces voy a tomar un tercio del terreno y voy a sumar de ese mismo terreno 10/24. Entonces en esta primera etapa yo puedo observar que como es una suma de fracciones con distinto denominador, yo no puedo hacer nada hasta no igualar los denominadores, ¿sí? Recuerden que para poder sumar fracciones o restar fracciones, los denominadores deben ser iguales, porque así mantenemos en el resultado los mismos denominadores y sumamos o restamos los numeradores. Bien, entonces en este caso tendríamos que ocupar nuestra tablita de mínimo común múltiplo. La vamos a escribir por este costado. Y como tenemos que sacar mínimo común múltiplo de los denominadores, los anotamos acá. 3 y 24. Recuerden que en las clases anteriores, explicando la tabla de mínimo común múltiplo, debíamos utilizar siempre el primer número primo para poder dividir los números que tenemos acá. Si ese número no nos sirve, continuamos con el siguiente primo y así sucesivamente. En este caso, como tenemos un número par, puedo dividir por 2, que es el primer número primo de la lista. 2 en 3 no cabe exacto, así que baja como tal. 2 en 24 cabe 12. Continuamos entonces con el número 2 hasta que no hayan pares. 2 en 3 no cabe exacto. 2 en 12 cabe 6. Aún me queda un par, que es el 6. Sigo con el número 2. 2 en 3 cabe exacto, no cabe. Se baja nuevamente el 3. 2 en 6 cabe 3. Ya no me quedan números pares, por lo tanto debo continuar o debería continuar con el siguiente número primo. Pero en este caso se repite tanto el 3 aquí como acá, por lo tanto utilizo el 3 y coincide también con que sea el siguiente número primo. Es una simple coincidencia. 3 en 3 cabe 1, 3 en 3 cabe 1. Recuerden que cuando llego a 1 en todos los números que tengo en la tabla, tomo los números que son los divisores, los números del costado de acá, y los multiplico entre sí. Entonces, lo voy a hacer por el costado de acá. Me queda 2 por 2 por 2 por 3. Eso me da un total de 24. Ese es mi mínimo común múltiplo de los denominadores. Bien. Ahora
como ya sé cuál es el mínimo común múltiplo, que es 24, el número 24, debo igualar los denominadores de mis fracciones, de esta suma, al mismo número que me dio del mínimo común múltiplo. Como pueden observar, acá debo buscar un número que amplifique esta fracción para que me dé 24. En la segunda fracción no va a ser necesario porque ya es 24 el denominador. Por lo tanto, esta es la única que vamos a tener que cambiar. Y cuando hablo de cambiar, me refiero a que vamos a tener que amplificar por una cantidad para que el denominador me dé 24. Y en este caso, yo me debo preguntar, ¿qué número multiplicado por el número 3, que es el denominador de esta fracción, me va a dar como resultado el número 24? Bueno, ahí ustedes tienen que hacer el ejercicio de buscar en su tabla si quieren, o si se lo saben, o hacer el ejercicio aritmético de dividir. En este caso, yo digo que 3 por 8 me da 24, ¿cierto? 8 por 3 me da 24. Entonces, ¿qué hago con ese dato? Debo amplificar la fracción completa por 8. Recuerden que amplificar es multiplicar por una cantidad tanto el numerador como el denominador. Entonces, en este caso, la fracción va a cambiar completamente. 8 por 1 va a ser 8. 8 por 3 va a ser 24. Y así, bajo la otra fracción, junto con la suma, que es la operación, y me queda una suma de fracciones de igual denominador. Y en ese caso ya puedo aplicar el proceso de suma de fracciones, que es mantener el denominador común, que en este caso es 24, y sumo los valores de arriba. 8 más 10 son 18. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar un momento. Vamos a borrar acá, que no nos alcanza, para seguir. Este es el resultado final. Ya sabemos que fueron destinados 18 de 24 en el terreno. Pero esta fracción, para que se entienda un poco mejor, yo la puedo simplificar. En este caso, entonces, tenemos que el divisor que divide tanto al 18 y al 24 a la vez es el número 6. Entonces, al simplificar por 6, esta fracción me va a quedar 6 en 18 cabe 3, 6 en 24 cabe 4. Eso quiere decir que de mi terreno total voy a tener, o en este caso el granjero Claudio, va a tener de su terreno de 72 metros cuadrados, 3 de un total de 4 espacios, que lo puedo representar de la siguiente manera. Observen acá. Voy a hacer este terreno como un rectángulo y lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Obviamente que en la pizarra quizás no se visualice que sean de la misma dimensión los 4 rectángulos divididos, pero esa es la idea, ¿ya? Entonces yo puedo representar esa respuesta, esa fracción que me dio de solución como gráficamente. Pinto 3 cuadritos de un total de 4. Entonces pinto 1, 2, 3. Y ese cuadrito queda en blanco. Entonces yo podría asumir que Claudio, de ese terreno total, va a cosechar tomates en este lado y lechugas por este otro. O entre los 3 lados pintados va a sembrar tomates y lechugas, ¿ya? Que vendría siendo lo que viene explicado con más detalle en el PPT. A mí lo que me interesa es la parte aritmética, ¿ya? Esa sería la solución al problema. Quedarían 3/4 del terreno ocupados entre lechugas y tomates. Segundo ejemplo. Este ejemplo no lo tienen en su clase, pero nos va a servir para orientarnos un poco con los ejercicios que se mandan adjuntos, ¿ya? En este caso vamos a ver que vamos a tener que usar una resta. Dice entonces, Marta tiene permiso para jugar
5 horas un cuarto, o 5 enteros un cuarto de hora, como lo quieran entender, para jugar sus videojuegos al día, ¿ya? Si en un día Marta lleva 11 sextos de hora de juego con sus videojuegos, preguntamos entonces, ¿cuánto le queda por jugar? Sabiendo que ese es el total que puede jugar. Entonces, en este caso se entiende que es una resta porque es lo que me falta para llegar a. Entonces, vamos a tomar el 5 enteros, un cuarto, y lo primero que vamos a hacer con ese número mixto va a ser pasarlo o expresarlo como una fracción impropia. Recuerden que en la resta es mucho más práctico pasar todos los números mixtos a fracción impropia. Entonces recuerden que el proceso para realizar esto es multiplico el entero por el denominador, sería 5 por 4, multiplicamos, me da 20. Y después le debo sumar a esa cantidad que me resultó el denominador de arriba. O sea, 20 más 1 nos daría un total de 21. Y para la fracción impropia se mantiene el número del denominador, que sería en este caso 4. Entonces, 5 enteros un cuarto de hora, yo lo puedo interpretar como 21 cuartos de hora, ¿ya? Entonces, ya teniendo eso, vamos a borrar esto para no confundirnos. Ya teniendo la primera fracción impropia, le debo restar lo que lleva Marta para saber cuánto es lo que le falta. Entonces Marta en un día lleva 11 sextos de hora jugado. Y ahora debemos resolver. Recuerden que no puedo sumar o restar fracciones si los denominadores son distintos. Y en este caso voy a tener que hacer nuevamente el ejercicio de buscar el mínimo común múltiplo. Entonces en un apartado lo vamos a hacer acá. Aparte, vamos a tomar los denominadores de las fracciones, que sería 4 y 6. Y comenzamos a dividir, recuerden siempre, utilizando los números primos. Siempre se utiliza el número 2 si es que uno de los números que tenemos acá es un número par. En este caso, ambos son pares, por lo tanto, partimos con el número 2. 2 en 4 cabe 2. 2 en 6 cabe 3. Como aún me queda un número par primo, sigo con 2. 2 en 2 cabe 1. 2 en 3 no cabe exacto. Llegamos a 1 acá, me falta la otra fila. Como ya queda solo un número, dividimos por aquel número, que es el número 3, que coincide con el siguiente número primo. Y eso es 1. Entonces me quedan los numeritos de acá para multiplicar 2 por 2 por 3. Y eso es 12. Eso quiere decir que ambas fracciones que tengo acá deben ser con un denominador igual a 12. Entonces yo debo preguntarme, 4 multiplicado por qué número me da 12. Y ese sería el número 3. Entonces esta fracción completa la amplifico por 3. Después, 6 multiplicado por qué número me da 12. En este caso sería 2. Porque 2 por 6 me da 12. ¿Ya? Entonces así amplificamos ambas fracciones y obviamente se amplifican por números distintos para que me dé el mismo denominador. Ese es el objetivo de buscar el mínimo común múltiplo, que los denominadores queden iguales, ¿ya? Entonces, al amplificar, vamos a escribir completa la resta. 3 por 21 son 63. 3 por 4 son 12. Ahí tenemos ya el primer denominador igual 12. Manteniendo la resta, ahora digo, 2 por 11 son 22. 2 por 6 son 12. Y así me queda una resta de fracciones de igual denominador. Ahora puedo proceder a restar. Entonces, resto lo de arriba. 63 menos 22 son 41. Y el denominador se mantiene. El denominador común se mantiene. Y este sería mi resultado final. Ahora, ¿cómo lo respondemos? Recuerden que esa es la última parte, el último paso de los problemas. Darle una respuesta verbal. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Como el resultado me quedó una fracción impropia,
Recuerden que toda fracción impropia representa un número decimal con una parte entera distinta de 0, que puede ser 1, 2, 3, etc. O sea, hay un número mixto acá. Yo voy a dividir 41 dividido en 12. 12 en 41 cabe 3 veces. ¿Por qué? Porque 3 por 12 son 36. Y para llegar a 41 vamos a contar 37, 38, 39, 40, 41. 5. Eso es lo que nos resta. Entonces si volvemos esto a número mixto nos va a quedar 3 enteros que tengo acá, el resto que nos dio 5 y se mantienen los 12. Acá el 41 doceavos lo cambiamos por el número mixto 3 enteros, 5 doceavos y ahora vamos a responder verbal. Nos va a quedar Marta, o a Marta, perdón, en realidad es a Marta aún le quedan 3 horas. Por el entero, ese entero representa cantidades completas y como estamos hablando de horas, quiere decir que aún le quedan 3 horas y además 5 doceavos de otra hora por jugar. Así que en realidad a Marta le quedan 3 horas y un poco más de 1 hora más de juego, ¿ya? Y ese vendría siendo la respuesta verbal. ¿Ya, chicos? Eso sería todo por hoy y nos vemos en la próxima clase de la próxima semana. Que estén muy bien.